Hoy te voy a contar una decisión que cambió totalmente mi vida y mi presente. Fue una decisión consensuada con la familia y que al día de hoy creo que ha sido lo más beneficioso para nosotros. Este va a ser un video dedicado a las que somos mamás y tenemos que conciliar nuestro trabajo, profesión, con los niños, la casa, todo. Yo me llamo Sisi, soy cubana y en este canal hablamos de muchas cosas. Hablamos de la maternidad, hablamos de mi vida en Portugal, somos una familia de 4 personas y actualmente soy ama de casa dedicada 100% a mis niños. Y es sobre esto que vamos a hablar en el día de hoy. Antes que nada, tengo que hablar sobre mi pasado, por supuesto, para poder llegar a mi conclusión presente. Yo desde que era muy pequeña, que ya tenía conciencia de lo que era el trabajo, el estudio, yo siempre quise tener una carrera, tener una profesión, ser alguien. Imagínense, yo soy cubana. En Cuba eso es un tema muy complicado porque, a ver, eso sería tema de otro video, pero yo lo único que sí estaba segura era que yo quería ser exitosa. Y allá, créame que eso es difícil. Entonces, yo traté de prepararme lo mejor que pude. Yo primeramente estudié un técnico profesional en química y simple estudié eso porque en mi época, si tú querías estudiar un pre, que es lo que se le llama un pre allá, que es lo que viene después del nivel secundario, nivel medio, tenía que ser en el campo y yo no quería, porque estabas becado, es decir, estabas de lunes a viernes en el campo, unas condiciones pésimas y no, para mí eso no era. Entonces, mi tiempo, lo único que había era o estudios más bien de deporte, sobre todo tema natación, o estudiar un técnico profesional. Y eso fue lo que yo hice por el tema de no ir al campo, porque había escuelas que era en dependencia de tu puntuación, pero incluso era en el campo. Yo no quería. Entonces estudié química, 4 años, me gradué y luego de eso entonces tuve que pasar un servicio social porque aunque allá te digan que la educación es gratis, tú tienes que pagar al final con años de trabajo. em, Ese estudio que tuviste. Entonces, tuve no sé si llamarle suerte o qué, que pude comenzar el estudio universitario en un ámbito totalmente diferente que era la comunicación social, que fue lo otro que yo estudié, en una modalidad que allá le llamaban, ahora no recuerdo el nombre específicamente, pero eran estudios por la tarde, por la noche, nocturnos, vamos a llamarle así. Entonces trabajabas de día y estudiabas de noche. Y así hice por 6 años, porque yo sí o sí quería tener una carrera, aunque eso al final no me fuera a garantizar nada en el futuro, porque ya sabemos que eso no te garantiza un buen futuro. Sí aprendes y todo, pero realmente yo considero que ser exitoso, eso depende de muchas otras cosas. Luego que me gradué, no tenía que pasar ese servicio social porque ya lo había pasado con el estudio de química, mientras me fui también preparando en inglés y bueno, yo no trabajé en mi área, yo no trabajé en comunicación, yo trabajé en turismo por muchos años, cosas que me llevaron ahí, casualidades de la vida, y ese fue mi trabajo por 5 o 6 años. Yo me fui de Cuba cuando tenía 27 años, así que tengan presente, yo viví bastante tiempo allá. Me caso, me voy a vivir a Alemania y seguía igual yo con mis pensamientos de que para mí era muy importante mi trabajo. Ser alguien, era como esas ansias de lograr algo en la vida. Pero cuando llego a Alemania, el tema del trabajo era algo totalmente diferente porque al final trabajé en algo en lo que no me preparé, en lo que no estudié, que fue hostelería. Teníamos, mi esposo compró el restaurante donde él trabajaba y comenzamos los dos. Es decir, yo llego a finales de abril y a principios de mayo yo comienzo a trabajar con él.
Entonces era todo una ola de nuevas experiencias donde tuve que aprender muchísimo, muchísimo y desarrollarme en esa área. Ese estuvo por 6 años. Tengo que ser sincera y no me gustaba mucho. Yo soy más de oficina. Sí, yo soy más de oficina e incluso estando trabajando en el restaurante también hacía lo que era la parte de oficina. Eso también lo llevaba, pero también trabajaba allí. Entonces, eso fue por 6 años. Como digo, ahí tuve unos años donde a lo mejor no estaba contenta 100% porque mis objetivos profesionales eran otros. Llega mi primera hija, que es aquí a donde vamos. Salgo embarazada y cuando mi hija nace, allá en Alemania, tienes la posibilidad de tomar licencia de maternidad hasta 2 años. Normalmente las personas normalmente pueden tomar un año, año y medio o 2 años. Yo con mi primera hija tomé 2 años. ¿Por qué? Porque yo no tenía familia, yo no tenía nadie en que me ayudara, era yo sola con la niña, era mi primera hija, no tenía experiencia alguna y yo dije, bueno, podías trabajar part-time, es decir, a medio tiempo, jornada a medio tiempo, y eso fue lo que hice, es decir, cuando tomabas la licencia por 2 años, tenías la posibilidad de trabajar en un trabajo a medio tiempo, nunca tiempo completo. Entonces, el pago era poco, eran pequeño, pero tenía ese part-time que me completaba. Y era un dinero que ganaba. Entonces, yo lo que hacía era el trabajo de la oficina como part-time. No recuerdo si también trabajé en el restaurante algún día o algo así, pero yo no comencé así a trabajar en el restaurante nuevamente hasta que mi hija cumplió el año y los 10 meses, 11 meses aproximadamente. A mí se me vencía mi licencia en abril y ya en marzo yo comienzo a trabajar. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. Mi hija nació en pleno 2020, imagínense esos años de encierro y ya cuando fue el 2022, yo estaba desesperada. Yo quería salir inmediatamente y comienzo a trabajar nuevamente en el restaurante, tiempo completo, con mi hija al lado. Es decir, yo trabajaba en el bar en ese momento y era con mi niña de 1 año, casi 2. Era terrible porque, ¿saben? Es un niño pequeño y tengo que estarla vigilando. Vamos a hacer una pausa ahora. Voy a entrar al supermercado que tengo que comprar algo. Luego busco al pequeño, voy para la casa y allí les continúo la charla. ¿Dónde está el niño? Hola. Ya de regreso en casita. Estoy en la cocina. Voy a ir avanzando lo que es la comida. Son las 6:15, 6:15. Y después voy a bañar al pequeño. Pues, como les iba diciendo, tengo que retomar. Yo comienzo a trabajar en el 2022, marzo. Yo toda feliz. Ahora sí. Tengo que aclarar también de que yo no quería volver al restaurante. Yo quería encontrar otro tipo de trabajo más bien virtual. De hecho, intenté con asistente virtual, con network marketing, probé algunas cosas, pero ninguna realmente me llegó a funcionar como para ejercerlo y ya quedarme haciendo eso. Entonces tuve que regresar al restaurante. ¿Por qué no quería regresar al restaurante? Uno, ya dije que el trabajo no era lo que más me gustaba en el mundo, pero dos, por el horario. Ya yo tenía una niña muy pequeña y yo no podía pasarme hasta las 12 de la noche trabajando. Comienzo a trabajar y 15 días después, me doy cuenta que estoy embarazada nuevamente. Eso de cierta forma me cayó muy encima. Primero porque no tenía en planes un segundo hijo en ese momento y fue todo muy así. Y en segundo porque ya el tema del trabajo ya pasaba a un segundo plano. Ahora, también, ¿qué estaba pasando? La economía ya no estaba funcionando de la mejor manera porque habían pasado 2020, 2021, estos años difíciles. Afectó mucho la economía, sobre todo de los restaurantes y de los negocios que tenías que, vaya, que necesitaba de las personas.
y había muchas regulaciones. Entonces eso nos dio un problema muy grande económicamente y ya comenzamos a planificar el emigrar aquí a Portugal. No emigramos hasta un año después, pero ya a partir de mayo, junio, comienzan los preparativos, empezamos a buscar casa, empezamos a ver cómo ya podíamos dejar el negocio y fuimos haciendo así paulatinamente. Las primeras semanas, creo que fue la primera o la segunda semana, luego que sé que estoy embarazada nuevamente, eh, a ver, tuve que hacer un poco de reposo porque tuve un ligero sangrado y yo dije, oh, me asusté y tuve que tomármelo con más calma, pero no estaba imposibilitada de trabajar. Entonces, trabajaba siempre en la sesión de la tarde hasta las 9 de la noche. Ya en verano vinimos de vacaciones aquí, regresamos hacia allá y en septiembre se acabó el restaurante. Por tanto, ya yo no trabajé más. Doy a luz en diciembre y no recuerdo exactamente, bueno, un par de meses después ya vinimos para acá, para Portugal. Ya porque el niño había nacido, que tuvo sus vacunas, que tuvimos que tratar todo el trámite y el papeleo del restaurante, todo eso, que eso demora un tiempo. Llegamos acá. Cuando llegamos acá, yo tengo que hacer mis documentos aquí. Yo estoy aquí no como cubana, sino como alemana. Por tanto, la documentación se hace más fácil. Simplemente registrarme en lo que es la ciudad. Ya yo tenía sacado mi número de impuestos. Registrarte en la seguridad social. ¿Qué más tuve que hacer? Sacar mi número de salud pública. Bueno, eso en general. Incluso tramité mi licencia de conducción. Yo tenía licencia de conducción cubana y como cubano tú puedes, si tienes licencia de conducción, puedes cambiarla por la portuguesa, no tienes que volver a pasar la escuela. Si quiere que les hable sobre eso, en otro video lo puedo hacer. Bueno, fui haciendo todo eso, averiguando sobre las escuelas. Mi hija mayor no puede entrar en la escuela, por tanto se tiene que quedar en la casa conmigo. No conseguí nada público, no había capacidad y al niño sí lo pude poner en su escuela. Por tanto, con la niña aquí se me reducen mucho las posibilidades de trabajo hasta que logré encontrar este trabajo remoto que tuve anteriormente por 6 meses hasta febrero y ya cuando termino, pues ama de casa. Durante todo mi tiempo de trabajo, realmente la vida se me hacía muy difícil. Yo me despertaba temprano, en la mañana, si yo tenía mi turno de las 8 de la mañana, mi esposo llevaba al niño y yo lo recogía en la tarde. Y si mi turno comenzaba a las 9, yo lo dejaba en la mañana y como yo terminaba a las 6, mi esposo lo recogía en la tarde. Esto significaba que era un correr, como todas las madres que trabajan fuera de casa saben, era un correr diario y no solo eso, también como trabajamos en casa, mi esposo y yo, y teníamos la niña, tenía una hora de almuerzo y en esa hora de almuerzo era preparar algo para comer, era una carrera y ya cuando recogíamos al niño era el baño, la comida, una cosa, la otra, para acostarse súper temprano para el día siguiente comenzar. Mi vida era súper estresante, súper estresante. A mí me gusta tenerlo todo bajo control. Sí, a mí me gusta el orden, me gusta la limpieza, me gusta tenerlo todo bien eh, hecho y todo en orden dentro de la casa. Entonces, además, como estaba trabajando, sumarle eso. Entonces, muchas veces cuando tenía alguna pausa, que tenía 15 minutos de pausa en la mañana y 15 en la tarde, aspiraba rápido el piso, sacaba ropa de la lavadora o avanzaba parte de la comida. Era, digo, es una carrera. Me causaba mucho estrés, me sentía muy tensionada por dentro y eso era desde la casa. Si yo tenía que irme a un trabajo, ya ahí todo se complicaba mucho más por el tiempo del movimiento, de que tenías que desplazarte, de que a la hora que recogías al niño y llegabas a la casa, todo era sumamente complicado. Bueno, se puso fin, ya el contrato se acabó, eran por 6 meses y me quedo acá. Realmente para mí fue lo mejor. Cada familia es diferente, esto no se ajusta para cada persona, hay personas que no pueden hacer esto y yo estoy consciente de cierta forma que tengo suerte en que podemos mantenernos, aunque ajustado, podemos vivir con el salario de mi esposo. Ajustadito, pero posible. No todo el mundo tiene esta posibilidad y en la mayoría de las casas muchas veces tiene que trabajar mamá y papá y no pueden estar con los hijos.
Así que, pues nada, esta es mi experiencia. Cuéntame cómo es para ti, si eres mamá, si puedes tener esta posibilidad o para nada puedes tener esta posibilidad o incluso puedes tener la posibilidad y dices, yo no, yo tengo que irme a trabajar, yo prefiero irme a trabajar. Mis prioridades cambiaron una vez que yo fui mamá. Ya dejé a un lado el tema de que yo que si la profesión, que si el trabajo, que si el éxito. No es que no quiera tener éxito, no es que no quiera trabajar, sí, pero actualmente, en este preciso momento de mi vida, mi prioridad son mis hijos, criarlos, que se vayan encaminando. Ya cuando están un poquito más grandecitos, tal vez me pongo nuevamente entonces con mis metas y mis objetivos. Claro, voy a tener unos añitos más, pero bueno, nada es imposible. O tal vez sale otra opción de ganarse la vida sin tener que ir a un trabajo. Si te gustó el video, pues dale un like, suscríbete y déjame tus comentarios y dime cómo te va a ti en esta situación. Chao.